Listo, gracias, André. Buen día. Vamos a continuar con la clase de semiología de columna en relación al tronco. Tenemos que tener en cuenta que la columna anatómicamente se divide en algunas partes, sobre todo la parte del tronco, en cabeza, tórax y abdomen. Dentro de esta corresponde a la parte posterior, lo que es la columna. La columna en sí se la divide en columna cervical, dorsal y lumbar, sobre todo por sus características anatómicas en relación al tipo de vértebras, porque tenemos una región de columnas de tipo de vértebras cervicales, dorsales y lumbares, y estas tienen unas características anatómicas cada una diferentes. La función en sí de la columna se hizo para la movilización. Desde la prehistoria se ha visto que biomecánicamente la columna se adaptó a la bipedestación, por eso la debilidad a nivel abdominal y lo que corresponde a veces a alteraciones funcionales biomecánicas a nivel de la columna por esta adaptación a la movilidad en posición bípeda. Tenemos en relación a una de las funciones que es la protección a nivel del canal de la médula, que es una de las principales funciones que hace la columna y además corresponde a otros tipos de protección en relación a la parte del tórax y el tronco en relación a la protección de las vísceras y órganos de la parte torácica y abdominal. Como les dije, la columna está dividida anatómicamente en región cervical, dorsal y lumbar con sus correspondencias anatómicas, que eso lo van a ver en la clase de anatomía, cuáles son las correspondencias anatómicas. Generalmente, la columna cervical, en la parte cervical, las vértebras, las dos primeras vértebras tienen sus características propias por su adaptación a la parte craneal y por su relación anatómica con las arterias vertebrales. A nivel torácico, la parte vertebral es una estructura mucho más rígida, mientras que la parte cervical y la lumbar tienen mayor movilidad. Es una de las características que también anatómicas, lo cual lo corresponde a su análisis biomecánico. Otra característica a nivel de la parte vertebral es en relación a sus curvaturas. El hecho de la bipedestación hizo que la columna se adapte a una forma de mayor movilidad. Esta forma de mayor movilidad hizo las llamadas la lordosis y la cifosis. Por eso tenemos una lordosis cervical, una lordosis lumbar y una cifosis dorsal. Esto se adaptó al hombre, el hecho por la bipedestación. Semiológicamente hay dos características en relación a dos grandes grupos, que son los adultos y los niños. Ante la consulta en un adulto, siempre lo más importante va a ser el interrogatorio del dolor, en el cual lo más importante sería el alíciame del dolor, que va a ser el lugar, ubicación, intensidad, modificantes, si se alivia con ciertas posiciones, si se alivió con algún medicamento, el tipo de postura antálgica, eso. Mientras que en los niños va a ser muy difícil a veces interrogatorio y a veces va a ser la inspección lo más detallante, junto con lo que te diga la madre. Una de las cosas que en la práctica clínica ustedes ya van a ver junto cuando ya comiencen a hacer sus prácticas médicas, que una de las cosas más primordiales en los niños va a ser el apoyo en la madre. La madre va a ser el ente que más le conozca al niño, así que apóyese mucho en ese aspecto. Eh, Anatómicamente también vemos que una de las características en relación al dolor es la aparición sobre todo en relación al tipo de artrosis en las facetas articulares. Por eso les puse esa imagen en la cual representa la parte articular, es una de las características de mayor dolor. La faceta articular, como les dije, va a corresponder a la unión entre las dos vértebras y junto con esto forman un agujero de confusión. Dentro de este es el agujero por donde pasan las partes de los nervios y va a ser una de las características del dolor. Otra característica del dolor va a ser en relación a la deshidratación progresiva de los discos. Hay una patología que se llama discopatía degenerativa, en la cual corresponde a una deshidratación progresiva a nivel del disco vertebral. Esto corresponde a una ruptura del anillo vertebral y por ende una salida del núcleo pulposo. Según por donde salga el núcleo pulposo va a ser la característica del dolor. Si tenemos el núcleo pulposo invade la parte central a nivel medular, van a ver que tienen un dolor, una lumbalgia sin ciatalgia, pero tienen una alteración a nivel del disco vertebral. Pero cuando tenemos
protrusiones discales o desetaciones del disco que invaden a la parte lateral, como es la que en esta imagen vamos a tener una lumbalgia con radiculopatía o ciatalgia, y la que es la compresión de uno de los dos lados, en este caso sería del lado izquierdo, como vemos en un corte axial. Como les dije, en la inspección lo que vas a examinar es, ustedes traten como médicos englobarse principalmente a tratar de hacer un esquema mental en su consulta, más que todo, para que no se les pase por alto nada. Una de las formas más fácil de hacer la inspección es ir por segmentos. Cuando tú tienes en primera instancia, a veces nosotros ya cuando comenzamos a hacer especialidad, nos sesgamos un poco ya con los pacientes, pero cuando hacen traumatología general, ustedes tienen que ser más globales o más integrales desde el término, teniendo en cuenta que a veces nosotros ya viene con lumbalgia y nos centramos solo en la patología de columna lumbar. Más bien esto ha hecho que somos los super especialistas, pero la verdad deberíamos formar en tal caso un carácter más general e integral. Por eso la inspección, una de las cosas, la lordosis cervical que les expliqué, que es la curvatura hacia posterior de la columna cervical, la cifosis torácica y la lordosis lumbar. En la parte de la lordosis lumbar tiene que tener muy en claro que las personas con descendencia afrodescendentes o negras, la verdad tienen una hiperlordosis lumbar congénita, es decir, no es una patología. La adaptación de ellas es estructural anatómicamente congénito. No tendrían que ver con una patología. En una persona blanca verían que es una hiperlordosis lumbar y puede contrarrestar a patología lumbar como el dolor. En ellos, la verdad, se ha adaptado a ese tipo de patología, ese tipo de adaptación anatómica, la verdad sería malformaciones, actitud antálgica. A veces hay actitudes antálgicas en relación a la cifosis o escoliosis que nosotros vemos. Eso tenemos que saber descartar. Desdejes o deformidades, manchas en la piel, sobre todo las manchas características de café con leche, que son unas manchas características con patología de columna. En la región cervical tenemos la cabeza y cuello, la región dorsal, el dorso lumbar, en la inspección, palpación y maniobras generales, que vamos a ver un poco de eso. En inspección anterior, posterior, el surco espinal, vamos a ver los músculos posteriores y anteriores del cuello, los relieves óseos, las apófisis espinosas, sobre todo las más relevantes, que es la apófisis 7 que nos sirve de algunas referencias anatómicas para algunas mediciones de nosotros como traumatólogos. La aptitud, la deformación y las tumoraciones es lo más relevante. Una de las cosas más importantes de la inspección y dentro de eso en la parte de los músculos es observar bilateralmente. No se olviden de tratar de hacer comparativo todo el examen físico y sobre todo en la inspección. La actitud irreversible, como vemos en los niños, cuando son sobre todo patologías de nacimiento, que son la tortícolis congénita, los síndromes infecciosos, y las actitudes reversibles cuando son alteraciones en los ejes o desalineaciones, como puede ser un síndrome de latigazo, que a veces tiene unas actitudes más que todo antálgicas en relación al dolor por un movimiento brusco en flexo-extensión de la columna cervical. A la palpación, las apófisis espinosas, como les dije, es una de las características anatómicas más relevantes a nivel cervical. A nivel C7 nos tomamos como referencia algunos como son el signo de la plomada, por ser una referencia anatómica siempre fidedigna. El hueco supraclavicular, en algunos casos hay palpación a nivel de estos, en el cual encontramos ganglios. A veces hay un ganglio que es característico de un ganglio solitario que nos corresponde a patología tumoral, la tiroides, los músculos del cuello, los pulsos arteriales y las tumoraciones. Siempre palpar la columna cervical, tanto bilateralmente. En el examen, lo principal es la movilidad activa y movilidad pasiva. Con eso ya estás valorando algunas características en relación al examen, el examen semiológico. Cuando tienes un paciente que tiene buena movilidad activa o alteración en su movilidad activa y pasiva, y como antecedente de trauma, siempre tienes que tener mucho cuidado en relación a la movilidad. Este tipo de patologías, cuando hay trauma, la verdad no se debería movilizar previo a un descarte de patología seccional o de trauma craneoencefálico, podrías movilizar el cuello. Lo mejor es inmovilizar y luego examinar. Pero en general, la columna cervical es una de las
segmentos mucho más móviles de toda la columna. Aquí tenemos flexión, extensión, lateralización y rotaciones, siempre teniendo en cuenta los rangos que sería de flexión de 30 a 40 grados, de extensión puede llegar hasta 60 a 70 grados, lateralización es de 45 grados. Patología específica de la región de la columna cervical, tenemos, para que todos ustedes hagan un diagnóstico diferencial, es muy difícil si tú no tienes una base semiológica determinar qué vas a encontrar. El que no sabe no busca. Eso es lo más importante. Hay lesiones del plexo cervical que son características sobre todo en pacientes, hay dos tipos de pacientes, son bimodales, puede ser en niños como en adultos, y lo característico es un antecedente traumático de alta energía. Cervicalgias, lo más característico son las tensionales, que son alteraciones a nivel muscular, que hace una contractura a nivel muscular y te produce una cervicalgia y esto a veces corresponde con cefaleas. La cervicobraquialgia discal, cervicobraquialgia no discal con alteraciones de los discos. Esto siempre va a corresponder con una alteración a nivel de la parte de los reflejos, sensibilidad y a veces alteraciones en la parte motora. Síntomas ortosimpáticos, alteraciones a nivel del sistema simpático, las fracturas, que ya les hablé un poquito, que sería un capítulo mucho más amplio en relación a cómo tratar unas fracturas en región cervical, sobre todo por su importancia anatómica y biológica, la verdad. Lesiones vasculares, infecciones y tumores. Es muy raro, la verdad, infecciones a nivel de la columna cervical, pero se ha visto, los tumores sí, es muy alto la relación a tumores y la mielopatía cervical. A nivel dorsal, a nivel lumbosacro, tenemos algunas correspondencias anatómicas a nivel dorsal que se une con la caja torácica y va a proteger a los pulmones. Y a nivel lumbosacro, como ustedes saben, es una región que no tiene protección a nivel abdominal, pero tiene gran movilidad. Entonces, lo que corresponde a la mayor predisposición a este tipo de patología a nivel lumbar por esta gran movilidad. El interrogatorio del dolor, como ya sabemos, lo más característico pueden ustedes usar el alíciame del dolor, que va a ser el aparecimiento, lugar, intensidad, medicamentos, modificantes, todo ese tipo de patología en relación a la intensidad, la irradiación, que calma con no calma y los antecedentes de los pacientes. Aquí en la imagen lo que les quería poner, a veces fíjense mucho radiográficamente, a veces este tipo de patología que van a ver a continuación no se va a detallar si no tienes un buen ojo clínico radiográfico. Pero clínicamente el paciente ya te puede dar algunos signos de patología lumbar que tú tienes que tener ser mucho, eh, tener mucho énfasis en este tipo de patología, pues puede cambiar la historia de un paciente. Esta es una resonancia magnética, hay una alteración a nivel de los cuerpos vertebrales, como se ven acá claramente, a nivel del E3, tanto del cuerpo como del disco vertebral, si se dan cuenta. Entonces, ustedes ya más o menos tienen que darse cuenta de qué patología clínica, es decir, cómo sería la expresión clínica de ese tipo de pacientes, con una afectación tan amplia a nivel de ese segmento óseo. Ya vamos a ver con un ejemplo para que sea más explicativo. Aquí es otro tipo de patología, es un T1, T2, ustedes ya saben cómo diferenciar un T1, T2. Nosotros lo usamos sobre todo, más que todo, para la mayor discriminación de patología discal o vertebral. Aquí vemos unas deshidrataciones y una aquí disminución del espacio intervertebral a nivel dorso lumbar y acá unas pequeñas percusiones, pero lo más característico es de esto, fíjense, que van a ver luego de qué se trata. Otro tipo de patología, como ya les había mencionado, es una alteración a nivel de las partes de los discos vertebrales. Aquí tenemos una hernia extruida, en la cual lo que corresponde es centro lateralizado. Ya está lateralizando, que el paciente puede tener ya clínica de una lumbalgia con una radiculopatía del lado izquierdo, del lado derecho. Región dorsolumbar, la inspección, lo mismo que en la región cervical, las salientes óseas, los omóplatos, nos va a dar sobre todo detalles en relación a una posible escoliosis, o la altura de los omóplatos, si tienes omóplatos alados, esos son pautas en las cuales a ti te deben determinar si hay una patología a nivel estructural óseo, las pelvis y las apófisis espinosas, si las apófisis espinosas están alineadas, desalineadas,
desniveles, actitud posicional, eso también tiene mucho que ver, la deformidad y las malformaciones. Aquí vemos un paciente con una espondilolistesis y esta es la típica postura de un paciente con de una espondilolistesis. Lo único que está haciendo es cambió el centro de gravedad, que es a nivel de L1, L2, por esta disrupción a nivel de las vértebras, cambió el centro de gravedad y para mantener una buena actitud en tal caso postural, lo que hace que el cuerpo haga una ligera flexión. Los niveles, como lo estaba viendo, a la simple inspección, ahí podemos ver, miren la altura de los hombros, la altura de las escápulas, de la punta de las escápulas, mientras la una está a nivel del niño, les hablo, oye, a nivel del adulto. En las alturas de los hombros van a ser totalmente alterados, las escápulas totalmente alteradas, las alturas. Aquí tenemos una mejor prominencia de una escápula derecha que te está diciendo que hay un deseje. Hay un signo del TADE también a nivel los lados de de los brazos. Eso también te da una correspondencia a nivel de un tipo de escoliosis. Lo que tú tienes que tener mucho énfasis en tratar de que esta escoliosis no sea antálgica y sea estructuralmente para saber determinarla. Dentro de la escoliosis hay algunos tipos de escoliosis. Tú debes saber discriminar este tipo de escoliosis. Hay escoliosis antálgicas que no tienen rotaciones, eso no se habla de escoliosis, es una posición antálgica y una de las formas es con las maniobras. Una de las maniobras es la que les explico acá, que es la maniobra de Adams, en la cual es pedir al paciente que flexione el tronco con las rodillas extendidas y lo que tú vas a ver es un digamos aquí un realce a nivel de un lado de los lados a nivel del tórax, lo que se llama esquiva. Entonces, esta jiba es lo que corresponde a la deformidad a nivel estructural por la escoliosis. Eso sería un test de Adams positivo. En la región dorso-lumbar, el examen de la movilidad siempre va a estar limitado un poco esto por el dolor. Eh, la verdad, va a ser muy difícil a veces valorar un paciente movilidad si está muy doloroso. Es muy complicado movilizarle a un paciente con dolor. Eh, Hay pautas en las cuales nosotros nos determina ya un tipo de patología, así que en el consultorio nosotros tenemos otra forma de movilizarlo. Yo que sé, que flexione el tronco en relación a la flexión de cadera. Entonces, yo le recomiendo cuando es un paciente doloroso, es muy difícil maniobrarlo, así que sería mejor manejar el dolor y luego tratar de descartar cualquier patología en relación a la movilidad. Pero siempre ustedes del examen físico valorar la extensión, la flexión, las rotaciones, lateralizaciones. A nivel dorsal, la rotación y la expansión torácica, no olvidarse eso también que es una de las correspondencias. Acuérdense que a nivel torácico siempre la movilidad es más limitada y mientras que a nivel lumbar es de mayor amplitud, sobre todo por la rigidez que tiene a nivel dorsal y la correspondencia con la caja torácica. Maniobras generales, siempre descartar patología adyacente, como son las infecciones del tracto urinario, ese tipo de lesiones, con una simple maniobra que es percusión renal, que es la puño percusión. Percutir las partes blandas, palpar las partes blandas, percutir la parte ósea, sobre todo en pacientes adultos mayores, una de las formas de descartar patología o alteraciones a nivel de los cuerpos vertebrales que puede corresponder a una inestabilidad o una falta de estructura ósea a nivel de los cuerpos vertebrales en este tipo de pacientes, lo que corresponde a una posible fractura. Patología específica, la lumbalgia, lumbocetalgia discal, no discal, síndrome de conducto estrecho, cada una de estas patologías tiene una clínica diferente. Una, por ejemplo, una lumbocetalgia discal y no discal, lo que les va a referir es un LACEGE, ¿me entienden? El LACEGE va a ser un discriminatorio en relación a ese tipo de patologías. Un síndrome de conducto estrecho, lo característico va a ser una claudicación intermitente, neurogénica. Mucha diferencia, ojo aquí con la claudicación vascular, que es una patología a nivel de los vasos por insuficiencia arterial, en este caso, o venosa, cualquiera de las dos, pero es una alteración en el riego sanguíneo, mientras que una claudicación neurogénica es patología 100% de columna.
Ojo con esas cosas, las deformaciones, infecciones tumorales, fracturas. Hay en este último tiempo hemos visto muchas infecciones y tumores en nuestro hospital. En el hospital de clínicas hemos visto muchas infecciones, la verdad. Ojo con los pacientes adultos mayores que tienen mucha recurrencia en infección del tracto urinario. Hay mucha relación en infecciones del tracto urinario y espondilodicitis, que es una infección a nivel de la columna por una consecuencia, en este caso, hematógena. Lo que hemos visto es que tiene mucha relación en las infecciones con las infecciones del tracto urinario y con este tipo de patología. Y es una patología muy grave porque termina siendo a veces invalidante en algunos pacientes, la verdad. Y las fracturas que siempre está de más hablarlos un poco. Esta es una escala que nosotros usamos, sobre todo en relación a la valoración sensitiva. Acuérdense, valorar sensitivamente también bilateralmente, siempre de los dos lados y con los ojos cerrados, una forma de discriminar a veces la parte visual en relación a la sensación y siempre la sensación superficial y profunda. Así que es bueno saber discriminar eso. C5, C6, C7, que corresponde a nivel C5, como vemos en la parte lateral, a nivel radial. T2 en la parte cubital, en la parte anterior, y T1 en la parte cubital. C6 que corresponde en la parte del pulgar. Acuérdense que C5, C6, C7 tiene su correspondencia en la mano y C8 también correspondencia en la mano. Este es en la parte torácica más que todo. T3, T4 corresponde a nivel de las tetidas, algo súper simple para que ustedes tengan en claro cuando hagan una valoración. Acuérdense que T3 ya tiene una relación a nivel diafragmático por su ubicación a nivel de la parte vertebral. T10 es a nivel del ombligo, siempre acuérdense. T4 a nivel de las tetidas a nivel de los pechos, T10 a nivel del ombligo, que es algo que súper general. En la parte de miembros inferiores tenemos L1, L2, L3, que es la parte muscular, los dermatomas van en esta dirección a nivel de L1, L2, L3 en forma diagonal desde interno a externo. L4, L5, L4 es en la parte interna, L5 es en la parte externa, que corresponde hasta abajo, y S1 que es en la parte posterior, que aquí en la imagen no me salió. Dentro de la escala de Asia valoramos la fuerza, la parte motora, que es la parte de la fuerza, el tono, como ustedes quieren llamarlo. Tenemos algunas formas de valorar esto. Tenemos que cero, en el caso es parálisis, no mueve para nada. En el uno podemos tener movimientos fasciculares que no vencen la gravedad. En el 2 tiene movimientos presentes, pero con gravedad limitada, es decir, que no cumple los rangos de movilidad completos. Es una escala de Danis. La 3 mueve completamente, pero no alcanza a cumplir todo el rango completo de movimiento. El 4 con algo de resistencia y el 5 con resistencia máxima. Esto, la verdad, ustedes lo valoran con la práctica. Es muy difícil explicar así con imágenes. Yo que sé, quieres valorar la fuerza del psoas ilíaco. El paciente debería estar en decúbito supino. Si solo tú ves, en tal caso que tiene fasciculaciones, sería un test de Daniels 1. Si ves el paciente que sube la pierna a flexión de cadera, eh, sin completar el rango de movimiento, es decir, el rango normal de movimiento que es más de 90 grados, sería un 2. Si el paciente cumple todos los más de 90 grados, sería un 3 porque venció completamente la gravedad. Si tú le pones algo de resistencia, pero para tu resistencia no venció completamente, sería un 4. Un 4. Y si le ves al paciente que vence totalmente la resistencia y tiene mayor fuerza, ese sería un 5. Así que es un poco difícil así, pero espero que lo hayan entendido. Eh, Eso también es una forma de valorar los niveles neurológicos, que es el C5, que es la apertura del brazo, el C6, que es la flexión de la muñeca, el C7 que es la extensión del brazo, el C8 que es la flexión de los dedos, el T1 que es la apertura de los dedos. A nivel inferior tenemos el E1, L2, L3, que es la flexión de la cadera, es decir, la flexión de la pierna sobre la cadera. El E4 que sería la flexión de la pierna sobre es decir, sería que el paciente patee, es lo más fácil. Valoras el E4, que sería la extensión, la contracción del cuádriceps.
L5 que sería la extensión del dedo gordo y el S1 que sería la flexión plantar. Dentro de los reflejos tenemos el reflejo bicipital C5, C6, que es a nivel de la parte del pliegue del codo, C7, que es en la parte del tríceps de la inyección terminal, L1, L2, L3, que es el reflejo rotuliano, que es con la flexión de la rodilla, se percute a nivel del tendón, y el tendón aquiliano, que es L5, S1, en el caso es una ligera flexión de la rodilla y del tobillo y percutes a nivel posterior. La verdad, se debería ver los reflejos. Dentro de los reflejos hay algunas características. Cuando es normal un reflejo y cuando no es normal un reflejo. Bueno, por ahora lo único que quería que entiendan es que tenemos este tipo de reflejos que son lo que te va a determinar solo es indemnidad del tracto córtico espinal, es decir, indemnidad de todo el sistema nervioso, que ya deben saber esta parte del tracto córtico espinal, así que no me voy a quedar en eso, pero lo que te determina el reflejo es que está indemne el tracto. Tenemos reflejos sucedáneos, digamos así, que son el Babinski, en el cual haces un- una, una forma de J desde la parte distal, desde la parte lateral a la parte media del pie con un objeto romo, puede ser un llavero o algo, una llave, perdón, y el paciente debería ser positivo un Babinski, es cuando el dedo gordo se abre, se hace una abducción y luego el resto de los dedos se abren abanico. Esto también lo que nos determina que hay una alteración en el tracto córtico-espinal. Hay algo que está lesionando la médula o el cerebro, que son los dos ejes principales. Aquí les puse un pequeño caso simple que nosotros vemos muy a diario en la patología. Miren lo que les acabé de mencionar siempre. A veces la semiología corresponde a dos tipos de pacientes, que son los muy adultos o los muy jóvenes y los intermedios, digamos así. Así que, y dentro de ellos, cada uno tiene su patología en específico. Así que siempre verificar más o menos de ese tipo, la edad te va a determinar a qué nos estaremos enfrentando a veces. Un paciente con una lumbalgia y la claudicación neurogénica, característica de este tipo de este paciente. Como les dije, la sintomatología va a ser una lumbalgia, la paciente no tiene comorbilidades y una claudicación neurogénica a los 600 metros, que quiere decir 6 cuadras y la paciente tiene que descansar porque los pies se le agotan, digamos así. Tiene una lumbalgia 7/10 y una ciatalgia 1 sobre 10. Este es el examen neuroortopédico sin alteración sensitiva, sin alteración motora, los reflejos están conservados. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? La paciente es asintomática, tiene un dolor lumbar, tiene un dolor radicular y una claudicación intermitente. Acuérdense que dentro de todo, la movilidad de la cadera, tienen que verificar ustedes siempre tratar de discriminar la movilidad, patología de cadera. Hay mucha correspondencia, que a veces los pacientes te llegan con patología lumbar y la verdad es patología de cadera. Así que hay que saber discriminar este tipo de patología. Palpar la región abdominal, palpar los pulsos periféricos con objetivo de descartar artrosis de grandes articulaciones o patología vascular. Siempre es bueno, esto es una parte ya un poco más específico, observar el balance coronal y sagital de la marcha. La postura, lo que les acabé de discriminar, eso, esto del balance es un poco más específico en relación a especialidad de columna, va a ser un poco más difícil, es una clase súper compleja en relación al balance sagital de la columna y el balance coronal. Pero si usted tener en cuenta que si es que hay una alteración en los balances, tanto sagital como coronal, hay una alteración en algún sitio de la columna, dolor a la extensión y sobrecarga por sobrecarga facetaria. Sobre todo esto es lo más característico, dolor a la extensión y la claudicación neurogénica de nuestro paciente. Eh, Hallazgos, siempre pedir una radiografía frente, perfil, a veces en algunos casos vamos a pedir un TAC y una resonancia magnética, siempre tratando de discriminar cuándo pedir cada uno. Estas son las radiografías de mi paciente. Ven algo que les llame la atención. Sí, miren lo que les dije, los relieves óseos aquí en la apófisis espinosa. Aquí hay una falta de continuidad en la apófisis espinosa.
que es una patología congénita, que lo que le va a determinar a nuestro paciente la patología que lo que va a corresponder. Estas son las fracciones de la radiografía de máxima flexión y máxima extensión que pedimos para ver la desalineación del eje, tanto en el balance sagital. Hicimos algunas mediciones que son el índice pélvico, el TIL test, la lordosis lumbar, en los cuales nos dio alterado. Más que todo, quiero que se queden con esta imagen. Hay una desalineación en la RX lateral o de perfil, en el cual el cuerpo vertebral está desplazado hacia adelante en relación a la base del sacro. Esta es la resonancia magnética. Se ve mucho más claro un poco acá en relación a este desplazamiento que les acabé de mencionar. Pero ¿qué es lo característico de nuestro paciente? A veces este tipo de patología nosotros, si solo es una lisis, es decir, que tiene una ruptura a nivel de la pars articular, no lo manejamos. En tal caso, solo lo manejamos de manera conservador o con kinesiología para mantener una buena alineación en ese paciente. Este tipo de pacientes nos dio un detalle que es la claudicación neurogénica. Esa claudicación neurogénica ya nos determina un signo o una bandera roja en relación a una posible alteración neuropática, neurológica. Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer o entender que es una espondilolisis, que es espondilolistesis, perdón, que es el desplazamiento vertebral, es decir, el deslizamiento de un cuerpo vertebral sobre otro. En este caso era del E5-S1, como vieron en la imagen. Esto es algo súper simple. Acuérdense que siempre va a haber 5 tipos y la más característica va a ser la ísmica y de mayor eh, frecuencia, que es la característica en jóvenes, mientras la degenerativa va a ser en adultos. Bueno, es una forma de clasificar según el tipo de deslizamiento. Lo dividimos en 4 partes, menos del 25%, el grado 2 más del 50%, el otro hasta el 75% y mayor del 75% de grado 4, y espondilopoptosis es cuando ya pasó el cuerpo vertebral una sobre la otra. Estos son algunos criterios de- de inestabilidad o de progresión de nuestro paciente, que es la cifosis localizada significativa, un cuerpo vertebral trapezoidal, como es nuestro paciente, y una cúpula del sacro o sacro en cúpula, eh, que nos da características de que eso va a progresar. Entonces, ¿qué hicimos con nuestro paciente? Son, más que todo, esto es un poco más de especialidad, que son los ángulos que vieron en la radiografía que medimos y también nos dio alterados. Entonces, lo que nosotros determinamos con nuestro paciente, una femenina de 45 años con diagnóstico de lumbalgia y una claudicación. Acuérdense que lo más característico de este tipo de patologías es dolor a la extensión, sobre todo por ese deslizamiento hacia anterior y el estrechamiento cuando tú le haces la extensión en este caso, de la región de la lumbosacra. Entonces, lo que va a hacer mucho dolor, vas a desencadenar el dolor, pero nuestro paciente ya tenía claudicación neurogénica. Esto es lo que nos determinó, es una bandera roja, y lo que determinamos es un tratamiento quirúrgico por el riesgo de deslizamiento o progresión de la enfermedad. Esto es lo que le hicimos nosotros: colocamos una prótesis desde la región sacra hasta el cuerpo vertebral del E5 y fijamos sobre una vértebra adyacente. Esta era las radiografías postquirúrgicas inmediatas de nuestro paciente, y esta fue a los 6 meses, donde vimos que no había progresión del cuerpo vertebral sobre el sacro, es decir, que se mantuvo estable. La paciente camina sin dolor ni marcha neurogénica, se dio la marcha neurogénica y por ahora hace una vida normal. Eso es todo, muchachos. ¿Listo, André? Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Fran.